un congreso de Medicina Mente-Cuerpo que organiza la Escuela de Medicina de Harvard. La verdad que es el segundo año que lo hacen así abiertos. Había más de 500 profesionales de la salud Wow. de todas partes del mundo y la verdad que bueno, fue muy, muy motivador por muchas cuestiones. Eh, Entre una de ellas, bueno, ver tanta gente, tantos profesionales, tantos médicos, empezando a notar la importancia de este trabajo, ¿no? Para la construcción de salud y bienestar. Eh, También algo muy grato que me sorprendió fue que, si bien acá en Argentina, en la mayoría de los talleres y cursos que voy y que doy, la relación hombre-mujer es 7-3 o 8-2, y acá era casi 1-1 realmente la relación hombre-mujer. Eso es algo que me gustó mucho. Pero después, ver cómo realmente están trabajando con tanta seriedad y preocupación, porque la tecnomedicina un poco ha llegado al límite de la eficacia, ¿no? Es decir, esto fue un poco la temática del curso, que si bien estamos sacando nuevas drogas y estamos avanzando con nuevas tecnologías, esto no está sirviendo ya hoy en día para mejorar la mortalidad y la prevalencia de muchísimas enfermedades que hoy, en los países más industrializados sobre todo, hay una epidemia de enfermedades no transmisibles que afectan, que se están relacionadas con el estilo de vida y que no se pueden tratar solamente con procedimientos o con medicamentos, ¿no? Claro. Es decir, los procedimientos y la medicación es parte fundamental, obviamente, porque tenemos que estar muy agradecidos de tener estos avances que realmente nos ayudan muchísimo. Pero un poco la temática de todo este curso, de todo este seminario, fue que tenemos que ayudar a las personas también a transformarse y a generar salud, ¿no? Y entender sobre todo lo que es el estilo de vida, que el estilo de vida además no pasa solamente por hacer ejercicio y comer bien, Claro. ¿no? Si bien es muy importante, que el tema de las emociones y el estrés juega un rol también muy, 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 muy importante a la hora de cómo van a seguir evolucionando muchas enfermedades, ¿no? Entonces, bueno, hubo un poco de todo, la verdad que muchísima información, conectando un poquito con el tema que hablábamos más temprano, ¿no? Hubo todo un seminario también sobre lo que es esta nueva terapia de tercera generación, la terapia de aceptación y compromiso, ¿no? Como algo muy importante. También se le dio mucha importancia a la psicología positiva, ¿no? Como esta terapia también que está tomando también cada vez más importancia, y que está basada en evidencia además, y bueno, que va mostrando también los impactos en la salud. Así que muy movilizado con todo. Una mirada con todo mucho más integradora y holística, todo. ¿no? Sí. De la medicina, sí. con lo cual también esto amplifica las posibilidades de sumar recursos. ¿Sí? Totalmente, y con una mirada crítica muy buena también, sobre el sistema de salud. Bueno. También se hizo toda una presentación de cómo está el sistema de salud hoy, tanto para los pacientes, pero para los médicos, ¿no? Porque a veces están estos enojos que los médicos se enojan con los pacientes y los pacientes se enojan con los médicos, ¿no? Y lo que se planteaba es que un poco estamos en un sistema que es un poquito perverso porque enfrenta médicos con pacientes, ¿no? Donde los médicos tienen que atender en 5 minutos y los pacientes sienten que los médicos no los escuchan, que no les prestan atención. Pero mostraron algunas estadísticas que son un poquito aterradoras, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos el solo hecho de ser médico hace que tengas el doble de chances de suicidarte que la población general. Qué bárbaro. Y a nivel mundial esto es 4 veces la población general, ¿no? Que esto habla desde dónde estamos haciendo medicina. Sí. ¿Cómo cuidamos a los que nos tienen que cuidar, digo, ¿no? Hablando con un médico ahí también me contaba que él a veces tenía 2 minutos para dedicarle a cada paciente. ¿En 2 minutos qué llegás a hacer? No, porque tienen ellos como una especie de premédico que lo evalúa y él solamente ve algunos valores, entonces ya lo receta y no hay... Aparte como si fuéramos un manual todos, que si tenés estos valores, bueno, tenés esto. Totalmente. Y esto, claro, bien reduccionista, porque ¿dónde está también algo que para mí es fundamental, que es el vínculo, ¿no? Cómo alimentás, cómo construís un vínculo paciente médico o paciente profesional
que es una pata importante y fundamental en el proceso de curación o sanación. Totalmente. Por ejemplo, hay un estudio que muestra, que esto en realidad es anterior, pero que muestra que para que la mejor efectividad de los tratamientos tienen que darse 3 condiciones en una relación médico-paciente. Sí. Lo primero es que el paciente confíe en la capacidad del médico. Lo segundo es que el paciente confíe en el tratamiento que está recibiendo. ¿No? Sí. Que uno puede confiar en la capacidad, pero puede que no confíe en el tratamiento. Claro. Y lo tercero es que se sienta que es importante para el médico. Totalmente. ¿No? Que eso también marca la diferencia, ¿no? Y también ahí, desde este lugar está el doctor Benson, que siempre habló de estas 3 patas de la terapéutica, ¿no? Que una son las intervenciones quirúrgicas y demás, después los fármacos, y la tercera pata es la participación del paciente en su recuperación, ¿no? Totalmente. Los pacientes tienen que recibir una guía también de cómo generar salud y cómo generar bienestar, ¿no? Y ahí es muy interesante este enfoque que muestra la psicología positiva, ¿no? Que se basa mucho en también previamente la psicología humanista de Carl Rogers y otros, y Maslow también, que plantea también como que lo importante a veces es no enfocarse tanto en el problema o en las situaciones dramáticas, sino enfocarse también en un modelo de desarrollo humano donde las personas podamos desarrollar nuestras habilidades humanas superiores, ¿no? Y que esto desde la neurociencia también es muy interesante porque nuestro cerebro fue evolucionando y nosotros tenemos toda esta neocorteza que nos da habilidades distintivas de los otros mamíferos y de otros animales, pero seguimos mucho operando desde la supervivencia, ¿no? Claro. Desde la supervivencia se activan todo ese cerebro más primitivo, que es todo lucha, huida, miedo, ¿no? Tensión, competencia, comparación, tengo que conseguir más, ¿no? Sí. Y ahí no estamos usando nuestras mejores capacidades. Y que realmente las personas que logran desarrollar las capacidades humanas superiores logran un mayor bienestar psicológico, emocional y físico, ¿no? Es increíble cómo hoy hay cada vez más evidencias sobre el correlato entre lo emocional y lo físico, ¿no? Esto que vos describías en algún momento y, cómo aprender a manejar nuestras emociones o esto. También creo que la aceptación es un recurso, decíamos, ¿no? Esto de fundamental para generar bienestar. Y mitigar los momentos de estrés o por lo menos aprender a hacerlos más tolerables. Y la psicología positiva aporta esta posibilidad de aprender a desarrollar aquellos recursos que nos permiten justamente generar este bienestar en nuestra vida y poder sobrellevar el estrés de la mejor manera. El estrés, yo digo más bien el distrés, el distrés, ¿no? Porque es muy importante esa aclaración, ¿no? Porque el estrés es necesario para todo. Claro. ¿No? Es la energía que te lleva también a la motivación, moverte, el entusiasmo, a moverte, ¿no? El distrés tiene que ver, para la gente que sí, ya cuando el estrés pasa a ser excesivo, crónico, algo crónico, sí, claro, perdura en el tiempo. Y eso ya pasa a generar un malestar que se mete en el cuerpo también, ¿no? Y las prácticas actuales, de yoga, meditación, van en ese camino de alcanzar ese bienestar. Totalmente. Sí. Si vos supieras las presentaciones que hubo sobre el yoga, sobre meditación. ¿Sobre alguna más? Sobre tai chi también. Tuvimos un taller de risoterapia. Acá hicimos taller de risoterapia, ahí, ¿sabías? La verdad que espectacular. Sí. Pero con cosas vivenciales y también con investigaciones que muestran los cambios realmente y cosas usando la tecnología para ver cómo se modifican. Por ejemplo, había un médico indio que tiene un estudio de genómica sobre a ver cuáles son los genes que se activan con el ejercicio físico, con la meditación, con el desarrollo de la inteligencia emocional, ¿no? Con los cambios en la alimentación. Y entonces ya ven todo el mapa del genoma que se va modificando, ¿no? Es decir, cómo vamos desde lo biopsicosocial a los genes, ¿no? Increíble eso. Sí, es impresionante. Sí. Pero aún hoy en día todo esto para muchos sigue sonando medio a ciencia ficción, ¿no? Porque está muy presente, muy
metido esta disociación mente-cuerpo, esta cosa que por un lado va a lo psicológico, por otro lado va a lo físico. Y en todos los ámbitos, ¿no? Sí, en todos los ámbitos, ¿no? Sí, totalmente. Hablamos de la medicina, hablamos de la educación. Sí. Porque también igual es más fácil mantener las cosas separadas. Creo que también pasa por ese lado. Más es a lo que venimos también acostumbrados. Entonces es como que es la inercia que aprendimos de lo también. que ya está naturalizado, instalado. Sí, esto se instaló desde el dualismo cartesiano, ¿no? Cuando hubo este divorcio entre la ciencia y la religión, ¿no? Que Descartes dijo, bueno, ustedes quédense con la espiritualidad, nosotros nos vamos a encargar de lo que es real y nos vamos a encargar del cuerpo, ¿no? Entonces como quedó como que lo espiritual era algo que no tenía que ver con el cuerpo. Después, bueno, apareció también la psicología, más desde un punto de vista teórico, aunque Freud era neurólogo, ¿no? Mira, no tenía ese dato. Pero después la verdad que las neurociencias vienen a traer un poco a derribar todos estos mitos, ¿no? Y mucho más la psiconeuroendocrinología, que ya es todo integrado directamente, no es solamente el cerebro como el producto de la mente, todo nuestro cuerpo está en nuestra mente, no solamente en el cerebro. Muchas veces hablamos acá sobre aquellas capacidades de las que habla, o esas habilidades de las que habla Seligman, que son necesarias desarrollar para generar bienestar en nuestra vida. Y lo que más interesante siempre nos resulta es saber que las podemos aprender, que se desarrollan y las podemos aprender. Y también esto, como si todas influyen en el sistema inmunológico. Sí. Todas afectan al sistema inmunológico. Eso es un dato interesante. Y otro más que tiene que ver con esta relación mente-cuerpo, ¿no? O emoción-cuerpo. De hecho, se describió una serie de genes del sistema inmune que se están estudiando mucho en relación a estas intervenciones de bienestar, que se lo llamó CTRA, que es Center Transcriptome Response to Adversity. Es decir, es un transcriptoma central que se activa en respuesta a la adversidad, ¿no? Que eso empieza a desregular el sistema. Cuando hay una adversidad que no es bien sobrellevada, esto empieza a desregular el sistema inmunológico, y esto va generando algo que se está estudiando mucho también, que son distintas respuestas inflamatorias, que es cuando el sistema inmune está fuera de su set point, digamos, de su equilibrio, y eso se asocia a todas estas enfermedades que tenemos hoy más prevalentes, ¿no? Que no significa que sean de causa emocional, porque tampoco tenemos que entrar en ese fanatismo. Entiendo. Porque todo esto lleva a una mirada de complejidad, ¿no? De multidimensionalidad. O sea, podemos tener también una herencia genética que nos vuelve más vulnerable a determinadas enfermedades. Pero los factores de estilo de vida es lo que vamos a hacer desde los factores epigenéticos. Sí, hace un disparador más rápido. Exactamente. Sí, ¿no? Un contexto que ayuda o no a que eso se desarrolle de una forma. Sí, o hasta que lo incentiva también en algunos aspectos. Claro. Sí, totalmente. Desde ese lugar tenemos más, la medicina nos está mostrando, esta nueva manera de ver la medicina nos está mostrando que tenemos muchos más recursos. Totalmente. ¿No? O sea, no dependemos solo de un medicamento. No, totalmente. Hay una mayor apertura por lo alternativo. O lo que yo antes... detesto que digan a esto que es alternativo. Es algo que me genera, se me pero ponen se los suele pelos hacer, así, bueno, ¿no? pero para los que no están en el ámbito, uno suele diferenciar la medicina más tradicional de lo alternativo. Porque lo que tenemos que entender, que todo esto de lo que estamos hablando, mucha investigación que la misma que muestra la evidencia sobre un fármaco, cómo funciona y cuál es el beneficio que trae, se está investigando sobre estos factores de estilo de vida, ¿no? Para entender bien y poder dejar bien esa evidencia de la necesidad de trabajar sobre esto, ¿no? Entonces, hay cosas por ahí, hay muchas cosas alternativas que no tienen ningún tipo de validez, o por lo menos que no se someten a esos estudios y no muestran esa eficacia. Y estos factores de estilo de vida realmente se han estudiado y sigue creciendo porque están demostrando la eficacia. Obviamente que
no es lo mismo que un fármaco, porque un fármaco vos lo podés dar siempre en la misma dosis, vos podés entender cómo es su volumen de distribución, según el volumen corporal, cuál es la dosis que necesita ese paciente y demás, y para todos lo podés hacer igual. Es más difícil medir, a ver, cuánto una persona se transformó para poder generar bienestar. Eso es mucho más subjetivo, ¿no? Ahora, aunque esto sea más subjetivo, ya estas intervenciones muestran un bienestar enorme, enorme. Y de hecho, hoy la Escuela de Medicina de Harvard también está con un programa que se llama el programa NER, que desde programas de informática están buscando estudiar los casos de remisiones espontáneas, ¿no? Aquellos pacientes que tenían supuestamente un pronóstico completamente desfavorable y lograron remitir completamente la enfermedad, para ver todo de los fármacos, los factores desde el nacimiento, las cosas de estilo de vida que hicieron, si meditaron, si hicieron ejercicio, cómo son sus vínculos, cómo son su expresión de emociones, todo para poder entender más a fondo, a ver qué estudiaron, qué hicieron estas personas, si esto es una casualidad o si hay factores genéticos o si los factores de estilo de vida tienen un juego también y se los está estudiando de esta manera. Claro, pero desde el día cero. Se estudia las personas que ya lograron esta remisión, ¿no? Okay. A ver qué fue lo que hicieron. Claro, pero digo desde el día que nacieron. O sea, sí, desde el momento de cero, todo lo que les fue pasando en la vida, cómo respondieron a eso. Hay un psiquiatra de ahí de Harvard, que es el doctor Jeffrey Rediger también, que él habla de esto, ¿no? Que dice, ¿por qué si en deporte nosotros queremos, por ejemplo, si queremos jugar al fútbol, ¿a quién vamos a mirar? Jugar al fútbol bien. ¿A quién vamos a mirar? A Messi, ¿no? Sí. Él decía, bueno, si queremos jugar bien al básquet, lo vamos a mirar a Jordan. ¿Y por qué en salud nos centramos tanto en la enfermedad y en combatir la enfermedad y no miramos a aquellas personas que lograron salir de la enfermedad, ¿no? Y acá en este seminario mostraron también mucha evidencia en algunas enfermedades, por ejemplo como la diabetes, como una fuerte intervención de estilo de vida mejora incluso mejores resultados que los medicamentos, ¿no? Claro, que los medicamentos. Y esto no se tiene en cuenta en una consulta de 5 minutos. Que el médico te diga, bueno, si hace más ejercicio, eso no es suficiente. Claro. No es suficiente, ¿no? Entonces ellos también tienen todo desarrollado, a ver cómo hacer el coaching para que el ejercicio, para que el paciente pueda empezar a hacer ejercicio, ¿no? Y muchas veces, sin querer generalizar y no, para que no se me enoje, pero que por ahí uno te dice, hace más ejercicio y salís con receta de 2 medicamentos más. Que eso pasa también, no es que no pasa. O sea, hay que cambiar todo también el sistema. Sí, los médicos tampoco estamos preparados, la verdad no estamos preparados en nuestra formación para que si un paciente mejora, sacarle la medicación. Siempre, como vos decís, parece que siempre sumar más y probar con algo más, ¿no? A lo suma te dejan así, ¿no? Pero no se toma en cuenta que a veces puede ser que uno tenga hipertensión durante una etapa de su vida porque está pasando una crisis, pero que después pues la resolvemos y después la presión, no necesitamos más la medicación. Y no estamos preparados para hacer eso, ¿no? Ojo, yo quiero tener mucho cuidado con esto en las personas que me están escuchando y demás. Creo que hay que ser muy cuidadosos porque para poder dejar la medicación siempre hay que hacerlo bajo el consentimiento médico, ¿no? Esto lo tenemos con un seguimiento, ¿no? Podemos hacer esta cosa de decir, bueno, ahora yo dejo todo y simplemente voy a estar bien, ¿no? Esto lo quiero aclarar, porque si no a veces pasamos de un polo al otro y eso no es saludable tampoco. No sirve, tal cual. Sí. Muy interesante, Joaquín, me encanta. ¿Y qué es lo que te trajiste? Te trajiste un montón de cosas, pero decime esa que más te impactó o que dijiste, wow, esto... Es que hubo tantas cosas realmente, pero un poco ellos también hacían un reduccionismo que me pareció interesante sobre lo que es el estrés y pasan como que el estrés pasa todo por los problemas del apego, ¿no? Nos apegamos a las cosas o a las personas y que sufrimos estrés cuando eso no está más o no lo tenemos de la forma que nosotros pensábamos, ¿no? Entonces, ¿Y ellos plantean que hay que generar soluciones de apego, ¿no? Se llama attachment solutions, ¿no? Como una forma de aliviar el estrés, que las personas que no están tan apegadas también lo viven con mayor naturalidad, que obviamente con esto que hablábamos antes, ¿no? La aceptación nos lleva a desapegarnos, ¿no? A algo por ahí que estamos aferrados. Así que por ahí eso fue como una nota
que me llamó bastante la atención. Pero después también me gustó escuchar esa mirada crítica de su propio sistema Qué bueno. de salud, porque fueron muy duros con su propio sistema de salud, que es muy caro Sí. y ineficiente, porque a pesar de que es el doble de costoso que, por ejemplo, el sistema de salud del promedio de los países europeos, tiene muchísimos peores resultados además, Que no- realmente. Sí, sí, sí. O sea que no significa porque sea caro que sea Bueno, bueno. o eficiente. O de calidad. Exactamente, exactamente. Bien. Un placer escucharte como siempre. Nos vas a seguir acompañando. Sí, voy a seguir acá Claro, molestando. Muy bien, me encanta. Vamos a escucharla a nuestra invitada Victoria Branca también. Un lujo esta mesa, me encanta. ¿Cómo venís, Inés? No, yo estoy aprendiendo, me estoy tipo absorbiendo. Después me lleva mi tiempo la reflexión y bueno, interiorizar todo lo que Bien. estoy aprendiendo. Está muy bien. Nos vamos a